En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, el día de hoy les voy a pedir de una manera muy especial. Antes de ver este video, recen conmigo la oración a San Miguel Arcángel. No hagan caso de los comentarios. No hagan caso de los comentarios. San Miguel Arcángel, capítulo 12 del Apocalipsis, luchó y venció a Satanás. Esta es una guerra contra Satanás. ¿Quién más especialista en vencer a Satanás que San Miguel Arcángel, que lo derrotó en el cielo? Entonces, acompáñenme por favor, unan su oración a la mía y vamos a rezar juntos esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste contra él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Bien, hermanos, buenas tardes a todos. Estamos aquí comenzando este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De qué se va a tratar esta charla, este video? Vamos a tratar de ver principalmente tres aspectitos. Primero, vamos a ver un poquito sobre las creencias de los hermanos separados. Vamos a ver por qué nosotros decimos que no tienen razón. Segunda cosa, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a tener, fíjate bien, en este tema, sobre todo vamos a tener mucho cuidado, especial cuidado de lo que decimos. Porque no estamos ante cualquier cosa, estamos ante el misterio de la Santísima Trinidad, la esencia misma de Dios. Entonces, no podemos hablar a la ligera. Nos vamos a limitar, cuando sea palabra de Dios, nos vamos a limitar a lo que diga la Sagrada Escritura, nada más. ¿Sí? Y cuando sea, porque al final también de la tercera parte también te voy a ayudar un poquito a que entiendas, no a que entiendas, mejor dicho, ¿cómo te diré? A que no rebote, que no sea absurdo en tu mente la idea de la Santísima Trinidad, de tres personas y un solo Dios verdadero. ¿Sí? Yo no te estoy diciendo que te voy a ayudar a entender. De hecho, es un absurdo querer entender, abarcar en nuestra cabeza pequeña el grandioso misterio, ¿verdad? De todo un Dios, tres personas. Un solo Dios, tres personas, como lo muestra la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Por qué te digo que es muy importante? Es muy importante este tema y tenemos que ir con mucha delicadeza, porque de este tema, con este tema, están cayendo a los infiernos muchas almas víctimas de Satanás, ¿verdad? Satanás, el gran orgulloso, los hace creer a las personas que somos capaces de comprender, de capturar todo el misterio de un Dios y tres personas y que tenemos que entenderlo. Eso no dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Primera de Timoteo, y si me equivoco, pues ahorita le ponemos aquí. Hoy vamos a tratar de ir poniendo aquí los textos para no tardarnos tanto. Simplemente te digo qué dice cada texto y ya luego te lo pongo aquí y cuando sea posible pues lo leemos, ¿verdad? Entonces igual y en algunos pues me pueda equivocar, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y nuestros hermanos separados, muchos, no digo que todos, ya le están cambiando esa partecita. Ya en vez de decir al conocimiento pleno de la verdad, dicen al conocimiento exacto de la verdad. Como si pudiéramos capturar en nuestra mente la omnipotencia, la grandeza infinita de Dios. No podemos, eso no es posible. Nosotros nos vamos a limitar a lo que Dios nos quiera revelar en su Sagrada Escritura. Nuestras elucubraciones
absurdas las vamos a tirar a un lado. Aquí la sabiduría del ser humano, a la sabiduría humana le vamos a aplicar 1 Corintios 3:19. La sabiduría humana ante la sabiduría de Dios queda como tonta, ¿verdad? Vamos a pensarlo así, ¿sí? Por eso es que vamos a ir con mucho cuidado. Hermano católico, te quiero, mi intención es ayudarte a entender, no entender, perdón, ay, se me va la palabra. Mi intención es ayudarte a aceptar en tu mente el misterio de un Dios y 3 personas, porque es un dogma de fe. ¿Qué quiere decir que es un dogma de fe? Que lo tienes que aceptar, porque la Santa Madre Iglesia, el magisterio de la Iglesia, te lo da por cierto, ¿verdad? Entonces lo tenemos que aceptar. No nos queda de otra. Si tú no lo aceptas, te conviertes en un hereje. ¿Qué es un hereje? Un hereje es una persona que niega una verdad del magisterio de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Y de allí se vale Satanás. Te lleva primero a una herejía, luego a otra herejía, luego a otra herejía, hasta que ya niegas casi todas las verdades de la fe y terminas con el gran pecado, el gravísimo pecado de la apostasía. Apostatar de la iglesia es salirte de la iglesia, y luego terminas diciendo, cuando yo era católico. No es necesario que llegues a eso, porque tienes que tener cuidado. Es una guerra espiritual contra Satanás, ¿verdad? No es contra nuestros hermanos separados. Métete eso en la cabeza. La guerra espiritual contra la fe no es contra los hermanos separados. Pobrecitos, ellos sin saber o sin darse cuenta se están convirtiendo en instrumentos de Satanás, pero la guerra es contra Satanás, ¿verdad? Porque Él es el padre de la mentira. Él es el que te va a tratar de inducir a la mentira. Es el padre de la mentira, ¿sí? Entonces, primero vamos a pensar un poquito, vamos a meternos en el ámbito de la lógica. Después de todo, pues es lo que más les gusta a nuestros hermanos separados. Ellos no, podríamos decir, ¿verdad?, que aborrecen la Sagrada Escritura. Lo que quieren es su lógica, lo que ellos puedan entender, lo que ellos puedan comprender. Y no les importa caer en pecado a veces hasta de idolatría, o caer en pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, hermanito católico, con caer en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de llamar al Espíritu Santo mentiroso. El padre de la mentira es Satanás. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, eso es mentira, aunque te lo estén mostrando en la Sagrada Escritura, le estás diciendo al Espíritu Santo que es un mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? Satanás. ¿Qué le estás diciendo al Espíritu Santo? Esas son blasfemias contra el Espíritu Santo. Ten cuidado, a eso te va a querer conducir Satanás. Es el padre de la mentira, es el astuto por excelencia. Entonces, por eso te digo, nosotros nos vamos a ir con mucho cuidado, mucho a tientas, ¿verdad? A tientas, porque estamos en la Sagrada Escritura, y nada más nos vamos a limitar a lo que diga la Sagrada Escritura. No nos vamos a ir más allá. Lo que diga la Sagrada Escritura, si no lo deja claro, ni modo. Yo no te estoy diciendo que debes entender, comprender cómo es que es un Dios y 3 personas. Te lo voy a mostrar en la Biblia como la Biblia lo dice, y nada más, ¿sí? Para ayudarte a comprender. Primero que nada, bueno, pues vamos a analizar poquito, ¿verdad? A la luz de la lógica, las teorías, las doctrinas erróneas de nuestros hermanos separados. Todos los hermanos, bueno, no todos los hermanos separados, los testigos de Jehová, ellos no aceptan a Cristo como Dios. Ellos dicen que Dios no es uno y trino. De hecho, dicen que la Trinidad es Satanás, ¿verdad? Fíjate bien hasta dónde te lleva Satanás con su astucia. Pero fíjate bien cómo te va a ir llevando. Ahorita nada más vamos a ver un poquito acerca de eso. Ellos no aceptan a Cristo como Dios, como parte del Dios verdadero, del Dios uno y trino, porque no aceptan que es un Dios y 3 personas. Dentro de los hermanos evangélicos, los que se dicen cristianos, que no son cristianos, lo vamos a ir viendo poco a poquito, de cristianos nada más tienen el puro nombre. Muchos de ellos sí aceptan la Santísima Trinidad, pero muchos otros no aceptan la Santísima Trinidad, o nada más la aceptan de nombre, ¿verdad? Dicen que es una sola persona, la Santísima Trinidad.
Y que el Padre a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Lo comparan con el agua. A veces es sólida cuando es hielo, a veces es líquida cuando es agua y a veces es gas cuando se evapora para formar las nubes. Dice, así también es Dios, ¿verdad? Es una sola persona, nada más que se hace como que nos quisiera engañar, ¿verdad? Como que se quiere hacer pasar por Padre, se quiere hacer pasar por Hijo, se quiere hacer pasar por Espíritu Santo, pero no son tres personas, es una sola persona. No, no, no. La Biblia dice otra cosa. Los católicos le creemos a la Biblia, no a los hermanos separados. Grábate eso, hermanito católico. Le creemos a la Biblia, no a los hermanos separados. ¿Verdad? Entonces, nada más poniéndole una pequeñita prueba mental o intelectiva a esas teorías. Fíjate bien, si Dios nada más es una persona, ¿sí podría ser una persona? Sí podría ser una persona. Lejos de mí que yo te diga que no. Podría, ¿verdad? Pero Dios se nos ha venido revelando por medio de los profetas y como nos dice Hebreos 1:1, dice, en los últimos tiempos se nos ha dado a revelar, se nos ha dado a conocer por medio de su Hijo querido, ¿sí? Entonces nos vamos a basar nosotros a lo que ya nos reveló. Dios no puede echarte mentiras. Dios no es Satanás. Satanás el que echa mentiras es Satanás. Dios no, ¿verdad? Entonces, como ya Dios nos dio su palabra, entonces su palabra con su esencia tienen que coincidir. No pueden chocar, ¿verdad? Si chocan, entonces o el Espíritu Santo que reveló a los hombres inspirados es un mentiroso y por lo tanto lo estaríamos llamando Satanás, o entonces Dios no es el Dios que nosotros estamos conociendo, ¿verdad? Porque Dios se nos revela como un Dios y tres personas, ¿sí? Entonces, fíjate bien, nos dicen los testigos de Jehová, dicen, Dios es amor, todos nos dicen, eso está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Si Dios es amor, entonces, ¿a quién ama? Porque para que sea amor debe de amar, ¿verdad? Ellos dicen que nada más es una persona, que no son tres personas. Pero la Sagrada Escritura nos habla de una esencia de Dios. Dios es amor, no dice Dios ama, es diferente, sería diferente. Si Dios es amor, quiere decir que dentro de su misma esencia está lo que es el amor. Ama, ¿verdad? Y es diferente decir Dios ama, ¿verdad? Yo amo a mis hijos, pero yo no soy amor porque yo no soy Dios, yo nada más amo. Pero si la Sagrada Escritura dice Dios es amor, entonces se está metiendo en la esencia de Dios, que Dios es amor. Si como dicen los testigos de Jehová, Dios es amor, pero nada más es una persona, entonces ¿a quién ama? Pues ama a la creación, ama a cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahorita, Dios ama, lo vamos a poner en tres momentos. Este es el momento actual. Dios ama a su creación. Perfecto. Entonces Dios es amor. Ok. Vámonos más atrás. Antes de que existiera la creación. Todavía no existe la creación. Ahora vamos al siguiente momento. Todavía no existe la creación. Entonces, ¿Dios no es amor? No, sí, van a decir es que Dios creó a su Hijo Jesús. Ahorita vamos a ver también un poquito de eso y si no tenemos también su tema especial para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es que Jehová primero creó a Jesús. Entonces, cuando vamos hasta ese momento entonces, ¿verdad? Como dicen ellos que Dios Padre, creó a Jesús. Entonces allí, pues sí, podemos decir, Dios es amor porque ama a Jesús. Si Dios no ama a nadie, entonces ese no es amor sino egoísmo. Amarse nada más una persona, si yo nada más me amo a mí, eso es egoísmo, ¿verdad? Egoísmo. El amor siempre va a ser altruista, se ama a alguien.
también se ama a uno mismo. Pero para que sea amor en el pleno sentido de la palabra es amar a alguien más. Cuando no rebasas el amar a alguien más, entonces ese amor no es amor, sino egoísmo. Pero como Dios es amor, entonces siempre tiene que haber el altruismo, amar a alguien. Bueno, aquí estamos en el momento pues de que supuestamente dicen ellos, Dios ya creó a Jesús. Si Dios ya creó a Jesús, bueno, pues entonces Dios es amor porque Dios ya creó a Jesús, ¿verdad? Nada más que entonces de aquí se derivarían muchas cosas. Entonces, Jesús era necesario para que Dios fuera amor. ¿Sí me explico? O sea que Dios necesita, Dios tiene necesidad. Entonces, si Dios tiene necesidad, ya no es Dios porque no es perfecto. Entonces nosotros vámonos de este momento, del momento en que Dios, supuestamente dicen ellos, no es cierto, yo no estoy diciendo que es cierto. Es un error garrafalísimo, gravísimo, error de decir que Dios creó a Jesús. Si Jesús fue creado, entonces no es Dios, porque es finito, tuvo principio, no tendrá fin, pero entonces tiene un principio, por lo tanto ya no es el eterno, fue creado. ¿Sí? Ya caímos en la primera herejía, ya probablemente estamos hablando de la primera fuerte blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero bueno, estamos en lógica. Vámonos más atrás. Acá está Dios, Dios Padre, solo. Todavía no crea a Cristo. Entonces, ¿cómo es que Dios es amor? ¿Se ama a Él mismo? ¿Sí ves que caen en errores hasta lógicos ellos mismos? Dios acá está solo. Entonces, antes de que crea a Cristo, ¿a quién ama? Entonces no es amor. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que no es amor? Y si Dios no es amor y luego llega a ser amor, entonces en Dios ya hubo un cambio y choca contra Santiago 1:17 que nos dice, en Dios no hay cambio ni sombra. Si no era amor y ahora pasó a ser amor, entonces hubo un cambio, entonces ya choca con la palabra de Dios. Y Dios no se puede contradecir, ¿verdad? Porque Dios es veraz, Dios es perfecto. Entonces la idea de que Cristo es creado, no es, choca contra la palabra de Dios. Tuvo que ser un momento en que Dios no era amor porque no tenía a quien amar, ¿verdad? No era amor, era egoísmo, ¿sí? Y entonces, como Dios quería ser amor, entonces Dios llega a ser, como dicen los testigos de Jehová, que Jehová significa, yo soy el que llegaré a ser. En Dios no hay cambio ni sombra. Si va a llegar a ser, entonces no es Dios, porque ya estaría habiendo una mutación, un cambio, un devenir, de no ser al sí ser, ¿verdad? Dios no es amor entonces necesita a Cristo para poder ser amor, entonces es una necesidad. Dios tiene necesidades, entonces no es Dios, porque la necesidad siempre es una imperfección. Entonces Dios no es perfecto, Dios no es perfecto, entonces no es Dios, porque Santiago 1:17 dice, en Dios no hay cambio ni sombra. Si no hay cambio, entonces Dios debe ser el mismo, como decimos nosotros, yo soy el que soy. Así nosotros decimos que se traduce Yahvé, yo soy el que soy, yo fui el que fui, yo seré el que seré. Te fijas, no hay cambio, no hay sombra, fui el que fui, soy el que soy, no hay cambio, seré el que seré, no hay cambio. Yo fui el que soy, no hay cambio, yo soy el que seré, no hay cambio, se mantiene Dios íntegro, intacto. Yo fui el que seré. Es el mismo. Por eso a Dios le llamamos que es el eterno presente, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora viendo un poquito lo que enseñan los cristianos evangélicos. Dicen que Dios es una sola persona también, que el Padre se manifiesta como Hijo. Entonces, si el Padre se manifiesta como Hijo, entonces en la cruz Cristo no sufrió, pues estaba en el cielo. Entonces fue una farsa.
Entonces nuestro Señor Jesucristo es un farsante. Estaba haciendo teatro. Más feo. Estaba haciéndole a la payasada. ¿Sí? Es feo decirlo. O sea, tenemos que decirle, llamarle al pan pan y al vino vino. ¿Verdad? Si es el mismo, entonces no sufrió. Entonces no fue real su encarnación. Y claro, de ahí se van a venir muchas más herejías. Entonces, si no es real su encarnación, entonces en su cuerpo no está la divinidad completa. Y entonces con su pan y con su cuerpo y con su sangre no nos da la vida eterna, porque no es un Dios, no es Dios, ¿verdad? Es una manifestación, pero no es Dios. Y entonces el Espíritu Santo, pues tampoco es Dios, porque es una manifestación. O entonces, ¿quién es quién? Entonces, ¿para qué dice el Señor? Yo rogaré al Padre y el Padre les enviará a otro. ¿Por qué no dice yo me rogaré a mí mismo? ¿Verdad? Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces le estaba haciendo a la payasada. Entonces no estaba abandonado, pues era el mismo. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la misma mía. No, hermanitos. Eso no nada más choca contra nuestra lógica. Choca totalmente. Decir que Cristo lo estaba haciendo a la payasada, decir que Dios viene a ser como un teatro, eso es algo grave. No te metas en camisas de 11 varas, porque las peores herejías, las peores blasfemias contra Dios se dan precisamente en este punto de la Santísima Trinidad, porque estamos hablando de la esencia santa de Dios. Dios no es nuestro juguete. Nunca te dijo en la Sagrada Escritura que lo tenías que entender. Eso es una astucia de Satanás, ¿verdad? Le ponen allá a primera de Timoteo 2:4, le ponen esa palabrita, el conocimiento exacto. No dice exacto, míralo bien en tu Biblia, dice conocimiento pleno de la verdad o simplemente conocimiento de la verdad. Es diferente. Conocimiento pleno es cuando tú ya tu cabeza no da más, está llena, está plena. Ya, hasta ahí puedes llegar, ¿verdad? Y debes de respetar ese umbral. Lo que ya es infinito, ahí ya no te metas. Ten respeto por Dios, ¿verdad? Ten respeto por su esencia santa. Entonces la Sagrada Escritura no te puede enseñar, Dios no te puede pedir que llegues a un conocimiento exacto de Dios, porque eso es imposible. Yo pienso, para que no vayan a oír los textos, los comentarios de los hermanos separados, ¿dónde dice eso? Yo pienso que ni siquiera los ángeles pueden tener el conocimiento exacto de Dios. Abarcar a Dios exactamente, totalmente, eso es imposible, porque aunque sean ángeles y lo vean cara a cara, Dios sigue siendo infinito y ellos finitos comenzaron a existir. Pero eso yo pienso, ¿verdad? Ahora imagínate nosotros. Estamos muy lejos de llegar al conocimiento exacto de la verdad. Eso nunca va a pasar. Conocimiento pleno, sí. Tú llegas al conocimiento pleno cuando ya tu cabeza no da más, te esforzaste y no da más. Con eso está bien para Dios. El que no tiene tanta inteligencia, llena su inteligencia y con eso está bien para Dios. Con eso Dios te la da por bueno, ¿verdad? Y el que tenga mucha inteligencia, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, grandes lumbreras, bueno, pues ellos que lleguen más arriba. Tú y yo estamos limitados, hay que quedarnos allí, hay que hacernos humildes. La soberbia viene de Satanás. Satanás es el que te va, porque ya sabe que allí es una trampa muy grande, ¿verdad? Porque esas son las peores herejías. Porque llegas a la conclusión de un Dios que no es el Dios de la Sagrada Escritura. Y a ese Dios adoras. Oye, y si te está pasando como a los hebreos, en el Éxodo, capítulo 32, cuando hicieron un becerro de oro, que dijeron, este es tu Dios Israel, el que te sacó, este es Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto. Era su intención de ellos en sí. Otro Dios, si fuera la intención de otro Dios, les hubiera dicho, este es otro Dios, no el Dios falso de Yahvé. No era su intención. Se fueron por un error, ¿verdad? De quererlo personificar en un becerro que come pasto. Y cayeron en una de las peores pecados de idolatría que encontramos en el Antiguo Testamento. Y siguen diciendo que es Yahvé.
Ahora también nuestros hermanos separados no dicen que se trata de otro Dios, un Dios diferente a la Biblia, no lo dicen, piensan que es el mismo Dios, igual que ellos. Por eso te digo, hermanito católico, tenemos que tener mucho cuidado e irnos a tientas, muy sigilosamente, con mucho cuidado, y nada más aceptar, por cierto, lo que la Sagrada Escritura nos diga, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica tiene ese dogma, la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a comenzar con un texto de del Antiguo Testamento. Acuérdate, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento hay un velo, todavía se ve como a ciegas, como opacamente. Nuevo Testamento, en los últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, el que nos viene a desvelar, ¿verdad? A desvelar la esencia misma de Dios. Por eso es que muchos textos de del Antiguo Testamento van a estar un poquitito como en tipo disonancia, pero no es así, ¿verdad? Nos va a parecer a nosotros, pero en realidad no es así. Es por ese velo que todavía existe. Y en el Nuevo Testamento ya va a estar muy clara, ¿verdad? Mucho más clara la idea de la Santísima Trinidad, de un Dios y tres personas. Nos vamos a limitar a lo que diga la Sagrada Escritura. No podemos ser soberbios de pasarnos de ese umbral. Un límite, hay un límite. Y el santo nombre de Dios merece respeto. La palabra de Dios merece respeto. Vamos a tener ese respeto, ¿sí? Y déjalos. También yo te recomiendo que no leas, no andes leyendo los comentarios, ¿verdad? Por eso te pido que reces conmigo la oración a San Miguel Arcángel, porque ya viste, hay muchos que muestran claramente que ya en esta página ya se metió Satanás. Hay muchos otros que hablan muy respetuosamente, preguntan, exponen sus puntos, perfecto, pero ya hemos tenido que bloquear gente, porque ya, eso ya no es cualquier persona. Ya cuando hay odio, ese ya es el padre de la mentira, el príncipe que odia, ¿sí? Hay que tener claro, pues. Entonces vamos a verlo, a limitarnos a lo que la Sagrada Escritura nos diga, ¿sí? El primer texto que vamos a ver es en el Antiguo Testamento, donde todavía no está muy claro, ¿sí? Pero ya desde allí se asoma la idea de un solo Dios, tres personas. Fíjate bien, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 18, del versículo 1 en adelante, ¿sí? Dice: se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. ¿Quién se le apareció? Yahvé, Dios. El que me diga que Yahvé no es Dios, ahora sí le meto un moquete, porque ya estuvo suave. Ya estuvo suave que se vayan contra la palabra de Dios totalmente descarados, ¿sí? El que me diga que no es Yahvé, venga por su moquete, ¿sí? Entonces, ¿quién se le apareció? Se le apareció Dios, se le apareció Yahvé. ¿Cuántos Yahvé? Un Yahvé. Fíjate bien, nos vamos a apegar estrictamente a lo que nos diga la palabra de Dios. Es una tentación fuertísima de Satanás, viene de Satanás, el padre de la mentira, en decirte, y tú te fijas en los comentarios: oiga, varón, es que usted debe pedirle al Espíritu Santo para que le ayude a interpretar las Escrituras, para que tenga luz. No, ese no es el que me está diciendo. Yo sé perfectamente de dónde viene ese consejito. Viene del padre de la mentira. No le vamos a hacer caso, nos vamos a limitar lo que Dios nos quiera revelar, punto, lo que no nos lo revela, Él sabe por qué. ¿Lo ocuparás? Pues si no te lo está revelando, yo pienso que no lo ocupas, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la primera parte, se le apareció Yahvé. Vamos a seguir. Alzó la mirada, se le apareció a Abraham, alzó la mirada y vio que había tres individuos. A ver, hermanito que me escuchas, hermanito católico, los demás van a decir: no eran individuos. Te pregunto a ti, ¿cuántos Yahvé? Un Yahvé. ¿Cuántos individuos o personas? ¿Cuántos individuos? Tres. Un Yahvé,
tres individuos. Nota algo muy importante. Cuando la Sagrada Escritura habla de Dios, habla en singular. Un Yahvé, un Señor, mi Señor. Se va a dirigir Abraham a Dios como mi Señor. ¿Por qué mi Señor si son tres? Ese cuando se dirige a Dios, como es un solo Dios, le habla en singular. Mi Señor. La Sagrada Escritura dice que se le apareció Yahvé. No dice se le aparecieron los Yahvés. Se le apareció Yahvé. Pero cuando habla de personas, se refiere a tres personas. ¿Sí? Por eso fíjate bien lo que dice. Se le apareció Yahvé. Alzó la mirada y vio que había tres individuos. ¿Cuántos individuos? Tres individuos. ¿Qué nos está diciendo la Sagrada Escritura? ¿Esto es una blasfemia? Pues no, porque es palabra de Dios. Si Dios se equivocó de su cuento, claro que nunca decimos que Dios se equivocó, es palabra de Dios. Lo aceptamos como venga, exactamente como venga. Tres individuos parados a la vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. ¿A cuántos? ¿Singular o plural? Plural, a recibirlos, a los tres individuos. Se postró en tierra, o sea, reconoce que es Dios. Reconoce que es Dios y se postra en adoración. Se postró en tierra y dijo, ahora se va a dirigir a Dios, a Yahvé. Fíjate bien si lo llama en plural o en singular, porque esa es la cosa. Nosotros decimos, los católicos enseñamos que son tres personas, un solo Dios verdadero. Ahora se va a dirigir a Él como Dios. Fíjate cómo le dice. Se postró en tierra y dijo, Señor mío. ¿Cómo que Señor mío? Pues no que son tres. ¿Cómo tendría que haber dicho? Señores míos. Pero como se está postrando, lo está reconociendo como Dios, entonces ahora le va a hablar a Dios. Por eso se dirige en primera persona del singular, porque hay un solo Dios, tres personas. Ahora le va a hablar como Dios, por eso le habla Señor mío. Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua, os laváis los pies, ahora otra vez en plural, los pies de los tres individuos, de las tres personas, y os recostáis bajo este árbol. Yo iré a traer un bocado de pan, así repondréis las fuerzas, luego ya seguiréis vuestro camino, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Respondieron ellos, tres, hazlo como has dicho. Fíjate bien, hermanito. En una ocasión estaba yo platicando con unos hermanitos testigos de Jehová, muy respetable pareja, ya gente grande. Casi no me topo con ese gusto, ¿verdad? De que sean personas que te permitan hablar, ¿verdad? Y les hablaba yo de esto, porque ellos están renuentes a que es un solo Dios, una sola persona. Y que Jesús no es Dios, ¿verdad? Entonces yo les mostraba este texto. Y le preguntaba así al hermanito, le decía, a ver, hermanito, ¿cuántos Yahvé? Cuando no sabía qué iba a decir después, dice, un Yahvé. Y cuando le digo, y tres individuos, ¿cuántos individuos, hermanito? No, dice, a ver, ahí dice Jesucristo. Ay, hermanito, pero ¿cómo va a decir Jesucristo si estamos en el Génesis? Antiguo Testamento, todavía no viene la revelación, ¿verdad? Nomás nos está dando un bosquejito Dios de que es un Yahvé y son tres personas. Aquí todavía no esperes que te hable de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que el Hijo se llama Jesucristo. O sea, por favor, ¿verdad? Entonces, él renuente. A ver, allí dice que es Jesucristo. No, hermanito, allí es el Antiguo Testamento. Allí no le va a decir eso. Allí no le va a decir que es el Espíritu Santo. No le va a decir eso. Pero entonces, ¿por qué ellos comen? Yo no sé por qué comen, ¿verdad? Se quieren bajar una manifestación con Abraham. Eso Dios lo puede hacer porque Dios todo lo puede. A mí no me lo pregunte. A mí yo lo único que le quiero mostrar es que es un Dios y son tres personas. Es todo lo que yo le quiero mostrar de este texto, hermanito. Que comen, que tengan pies, que quién sabe, que Dios es espiritual, que Dios es incorpóreo, que a mí eso ahorita no me lo ponga, no me lo traiga a colación. Yo le estoy mostrando que es un Yahvé y que son tres personas. Punto. Así. Dice, pero ¿cómo
¿cómo es que entonces son 3 personas? Dice, entonces, ¿y qué es una sola persona? Le dije, hermanito, yo nunca le dije que era una sola persona. Le dije que era un solo Dios, son 3 personas. Dice, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para entender esto? Dice, porque yo sé que Jesús no es Dios. Le digo, ¿y si yo le muestro que Jesús es Dios? Y le mostré, ¿verdad? Le mostré varios textos, ¿no? Ahorita el texto, el video donde te demuestre con texto bíblico que Jesús es Dios y que no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová, lo vamos a dejar para después, porque no podemos abarcar tanto. Entonces le mostraba, creo que es Tito 2:13. Ahora, ¿cómo dice? Ahora esperamos la gloriosa venida y manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y le mostraba también Juan 1:1. En el principio existía la palabra, y la palabra, el verbo. Y el verbo estaba con Dios. El verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Porque dice que no, que Jesús no era Dios, ¿verdad? Y bueno, allí estuvimos un buen rato, ¿verdad? Y algo curioso que te quiero platicar. Ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Fíjate bien, estamos hablando de una pareja, esposo y esposa. Entonces yo les con lógica, ¿verdad? Porque ellos pura lógica. Yo no puedo entenderlo. Entonces, ¿cómo es que son 3? ¿Cómo es que por lógica ellos pura lógica, ¿verdad? Entonces yo, pues malicioso también, ¿verdad? Les ponía, con sus mismos textos que ellos me daban, pues les ponía yo sus trampas, ¿verdad? Dice, es que dice Isaías 43:10, antes de mí no existió ningún Dios y ningún Dios fue generado después de mí. Y yo les decía, entonces Jesús, porque me habían dicho que Jesús era creado. Digo, entonces Jesús fue creado. Sí. ¿Es Dios? Sí, me decía la señora. Sí. No, perdón, el Señor. Bueno, uno de los dos, ¿verdad? Porque me voy a equivocar mucho. Creo que es el Señor el que me decía, sí, Jesús es Dios. Y la señora me decía, no, no es Dios. Y al mismo tiempo, hablaban al mismo tiempo. Y decía, a ver, entonces, hermanitos, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y dice, ya, sí es Dios, no es Dios. Entonces me ponía yo pues a contradecirle a uno y a otro, ¿verdad? Ahorita te voy a ayudar un poquito a que entiendas todo esto. Ahorita nada más para que veas cómo en ellos no hay una unidad. Uno de los dos está en mentira. O es Dios, como dice uno, o no es Dios, como dice el otro, ¿verdad? Y una de esas dos que son mentiras, viene de Satanás, padre de la mentira. Juan 8:44, Satanás es el padre de la mentira. Entonces le decía yo creo que era el hermanito el que decía que sí es Dios, porque ella estaba muy renuente. Vamos a pensar que era el hermanito el señor el que decía que sí era Dios. A ver, Señor, si Jesús sí es Dios, entonces, ¿cómo es que ustedes dicen que fue creado? Porque la Sagrada Escritura dice Juan, el mismo texto que ellos me dijeron, Isaías 43:10 dice claramente, antes de mí no hubo un Dios y después de mí no hay otro Dios, ¿verdad? No comenzó a existir otro Dios. Entonces, ¿Jesús es Dios o no es Dios? No, pues es que sí es Dios, pero es un Dios pequeño. Entonces vámonos a Isaías 45:5. Yo soy Yahvé y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Entonces, ¿ese Dios quién es? No, es que es un Dios pequeño. O sea que es un ídolo. Porque a los dioses pequeños, la Sagrada Escritura les llama ídolos. Y aquí entre nos les llama demonios. A los dioses falsos, a los que no son el Dios verdadero, les llama demonios. Fíjate hasta qué grado te está haciendo llegar Satanás, el padre de la mentira. Ya eso es una blasfemia grandísima contra el santo nombre de Jesús, contra su persona, ¿verdad? Al decirle que no es Dios, es meterse en camisa de 11 varas, ¿verdad? Y luego, bueno, eso al que me decía que sí era Dios, pero que fue creado. Entonces le decía al otro, no, es que no es Dios. Le digo, entonces la Sagrada Escritura está en un error, porque aquí me dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la Escritura se equivoca. Entonces el Espíritu Santo, que la inspiró, es un mentiroso. El padre de la mentira es Satanás. Si te pones a decirle mentiroso al Espíritu Santo, ¿qué le estás diciendo que es?
Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, llamarle Satanás, llamarle mentiroso al Espíritu Santo. Por eso te digo, este es como una encrucijada hacia donde te dirige Satanás por tu soberbia. Te hace creer que tú puedes alcanzar el poder contener a Dios, entenderlo, ¿verdad? Y eso no es así, hermanito, no es así, es un misterio. 2 personas, 3 personas, un solo Dios, es un misterio. Me decía una vez también otro testigo de Jehová, muy astuto, por cierto, este canijo, Comenzamos pues con todo esto de la Santísima Trinidad y yo le mostraba todos esos textos de Jesús que es Dios. La Biblia dice contundentemente que es Dios y solamente el que luche contra el Espíritu Santo, el que se enfrente al Espíritu Santo y le diga mentiroso al Espíritu Santo en su cara, puede decir que Jesús no es Dios. Entonces le mostraba todos esos textos y luego al final decía, ¿qué hubo? Le dije yo, ¿qué hubo? ¿Dice que es Dios o no es Dios? Pues sí, dice, pues sí, pues, pero entonces, ¿cómo le hago yo para entender que es un Dios y son 3 personas? Le digo, hermanito, ¿en qué parte de la Biblia dice que tienes que entender eso? No, pues es que Jehová nos invita a que conozcamos su palabra. No, dime, ¿en qué texto de la Escritura te dice que tienes que conocer y contener en tu mente limitada toda la grandeza, la omnipotencia, la sabiduría, la infinitud de Dios? ¿Lo puedes poner en tu fregadera de cabecilla? Y le contaba yo a aquel, porque me dijo que era seminarista. Digo, entonces, que fue seminarista. Digo, entonces, si fuiste seminarista, tuviste que encontrarte alguna vez estudiando a San Agustín, con aquel cuentecito, ¿verdad? Que iba San Agustín tratando de desenmarañar todo el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es que son 3 personas, un solo Dios? Y allí iba, así es, ya casi le salía un mito de la cabeza, ¿verdad? Iba por la orilla de la playa, por la orilla del mar, en la playa, pues. Entonces se encuentra un niño chiquito, ¿verdad? Que andaba con una cubetita, tenía un pocito chiquito, y corría al mar y le echaba agua, y corría al mar y le echaba agua, y rápido, y le corría al mar y le echaba agua antes de que se le secara, y corría al mar y le echaba agua. Entonces le queda viendo San Agustín, ¿verdad? Y le dice, ¿qué estás haciendo, niño? Dice, no me haga perder mi tiempo, dice, porque voy a echar todo el agua del mar en este pocito. Y San Agustín pues le da la carcajada, ¿verdad? Dice, ay, niño, ¿cómo serás ingenuo? Dice, ¿cómo crees que toda esa agua del mar inmenso, que no lo estás viendo, que no estás viendo la magnitud del mar, cómo crees que toda esa agua va a caber, la va a poder contener ese pocito, niño? Y le contesta el niño, es lo mismo que le pasa a usted al querer abarcar en su mentecilla la grandeza de Dios. Es un absurdo el que usted quiera contener a Dios, que quiera entender a Dios, ¿verdad? No sé si sea cuento, si sea real, no lo sé, ¿verdad? Pero de que nos enseña, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante la palabra de Dios? Simplemente creer, ¿verdad? La obra de Dios consiste en que ustedes crean al Hijo unigénito del Padre. Y entonces, a nosotros no nos queda más que creer. La Biblia te dice que es un Dios y 3 personas, tú lo tienes que creer, ¿verdad? Eso es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora Marcos 1:10. Acuérdate, yo nunca te he prometido que te voy a ayudar a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Te lo voy a mostrar en las Sagradas Escrituras. Eso sí, pero lejos, muy lejos de mí. Decirte, yo te voy a enseñar a que sepas comprender el misterio de la Santísima Trinidad. No, te voy a ayudar, hermanito católico, a que no te rebote de tu cabeza, a que no te sea absurdo. Te voy a dar una ayudadita nada más, ¿verdad? Te voy a mostrar, ya te mostré que en el Antiguo Testamento se nos muestra a Dios como un Yahvé, 3 personas. Ahora te voy a mostrar Marcos 1:10, esa manifestación de Dios en el bautismo de Jesús, ¿sí? Y sucedió por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. ¿Quién salió del agua? Una persona. Llamamos persona a quien tiene inteligencia y voluntad y capacidad de tomar una decisión, la libertad. Inteligencia, voluntad y libertad, ¿verdad? No es tanto que tenga cuerpo o no tenga cuerpo, porque una vaca
tiene cuerpo, pero no es persona. ¿Sí? Un ángel no tiene cuerpo, pero es persona. ¿Sí? Inteligencia, voluntad y libertad. Capacidad de tomar decisiones, pues, de elegir, como tú le quieras llamar. ¿Sí? Entonces, ya está la primera persona. Salió Jesús del agua. Ahí está una persona. Una persona. Jesús piensa, ama y toma decisiones. Inteligencia, voluntad y libertad. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu. Aquí aparece la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Bajaba a él. Es una persona diferente. No dice, ahí estaba Dios que se manifestó en carne, ¿verdad? En Jesús. Y luego se manifestó en espíritu. Era el Espíritu Santo que bajaba y Jesús nos engañó como que hacía que bajaba y ahí estaba Él. Y en realidad no era y en realidad luego se dio el Padre. No, hombre, no, por favor, hermanitos, sean coherentes. Sean coherentes, por favor, y tengan respeto de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? El Espíritu en forma de paloma bajaba a Él. Acá está el cielo, se abre, acá está Jesús, aquí viene bajando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se posa en Él, se posa en Jesús. Y luego dice, y se oyó una voz que venía de los cielos. ¿Quién era esa voz? Decimos que era el Padre. Si le llega a llamar hijo, pues entonces es el Padre. Una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. ¿Qué le dijo? Yo soy mi hijo amado, en mí mismo me complazco. Por favor, hermanitos, más respeto, ¿sí? Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. La manifestación de las tres divinas personas. Padre, tú eres mi hijo, en ti me complazco. Hijo, salió Jesús del agua. Espíritu Santo, bajó el Espíritu en forma de paloma y se posó sobre Jesús. ¿Sí? Es la manifestación de lo que ya nos había dicho. Ahora nos viene a decir que aquellas personas que se le aparecieron a Abraham en Mambré eran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces usted asegura que yo no aseguro nada. Este es el Nuevo Testamento y de aquí para adelante me limito a lo que diga la palabra de Dios. Yo no te voy a interpretar nada. Si tú lo quieres interpretar, allá tú. Yo te estoy mostrando que son tres personas, un solo Dios. Vamos a ver otro texto. Vamos a ver Juan 14, 16. Dice, vamos a ver desde el 15. Si me amáis, está hablando Cristo, guardaréis mis mandamientos. Y yo, primera persona del singular, te está hablando, ya te manifestó allá que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora te lo está manifestando aquí como personas. Primera persona del singular, tercera persona del singular, tercera persona del singular. Y te voy a mostrar donde hablando con el Padre, te lo muestra como segunda persona del singular. ¿Sí? Y yo pediré al Padre. ¿Qué dijo? Me pediré a mí mismo como Padre. Y yo pediré al Padre. Primera persona del singular que le pide algo a la tercera persona del singular. Padre, tercera persona del singular. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, que es para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. ¿Y les dará qué? ¿Al mismo? Me dará a mí mismo en manifestación de Espíritu Santo. Eso no dijo, dice, les dará otra persona, otro. ¿Qué le costaba decir? Yo le rogaré al Padre, si nomás fueran dos, yo le rogaré al Padre, tercera persona singular, y Él le enviará la fuerza espiritual, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo no es una persona, que es una fuerza, la fuerza de Dios. Yo le rogaré al Padre y el Padre les dará a la fuerza de la Santísima Trinidad. Digo, de nosotros dos, la fuerza del amor. ¿Qué le costaba?
Si nada más fueran dos personas, que ya lo estamos viendo que sí son dos personas, yo, primera persona, rogaré al Padre, tercera persona del singular, y Él les enviará otro, que no es Él, que no soy yo, es otro. No dijo, se enviará Él mismo en forma de fuerza. No dijo, me enviará otra vez a mí mismo, ahora en manifestación de espíritu. Dice, yo rogaré. ¿Por qué le ruega? Si fuera Él mismo, no tendría por qué rogarle. Yo mismo les mandaré por mí mismo, a mí mismo. Tendría que decirle, rogaré. Si le está rogando al Padre, es porque el Padre tiene su propia decisión. Es una persona que piensa, tiene voluntad y tiene la libertad de hacer caso o no hacer caso. Por eso le rogaré. ¿Sí? Y les enviará otro, el Espíritu de la verdad. Entonces te está mostrando la Sagrada Escritura, efectivamente, que son tres personas, un solo Dios verdadero. ¿Sí? ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tito 2:13, o 17, 2:13, creo que es 2:13. Tito 2:13, esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver Hechos 5. Vamos a ver Hechos 5 y Hechos 15. Vamos a ver cómo nos muestra la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, cómo nos muestra al Espíritu Santo. Si lo muestra como una fuerza, como algo impersonal, algo que no piensa, que no ama, que no toma decisión, como una fuerza simplemente, ¿verdad? Que te impulsa a algo. O si te lo está mostrando como alguien que tiene inteligencia, que tiene voluntad y que puede tomar decisión. Vamos a ver cómo te lo muestra. Es el fraude de Ananías y Zafira, para los que ya lo conocen. Dice, y se quedó un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Qué es la mentira? Un ataque a tu inteligencia. Te hacen creer algo que no es. Pero ¿cómo te van a hacer creer algo que no es si no tienes inteligencia? Entonces, ¿cómo te está poniendo el Espíritu Santo? Como una persona que tiene inteligencia, ¿verdad? Y le intentó mentir, engañar. Se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo. ¿Es que no era tuyo mientras lo tenías y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le había dicho que le había mentido? Al Espíritu Santo. Ahora dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Hay entonces tres dioses? No hay, sino un solo Dios verdadero y tres personas distintas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios verdadero. Ahora vamos a ir a Hechos 15. 15 creo que es el 28. A ver, vamos a ver. 15, 28. Dice, desde el 27. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os exhortarán esto mismo de viva voz. ¿Qué les iban a exhortar? Que hemos decidido, hubo una decisión, libertad, inteligencia, conoces un caso, voluntad, te orientas hacia algo de lo que conoces, y libertad, tomas una decisión, es tu libertad, ¿verdad? Que hemos decidido tomar una decisión, el Espíritu Santo y nosotros,
no imponeros más cargas que estas indispensables. ¿Cómo pone al Espíritu Santo? Como una persona que toma una decisión. No dice, Dios Padre tomó la decisión por medio de la fuerza de su Espíritu en nosotros. Jesucristo decidió por medio de su Santo Espíritu. No, te lo está poniendo que el mismo Espíritu toma una decisión. El Espíritu Santo y nosotros, no dijo nosotros con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, porque la decisión la hubieran tomado ellos. La decisión la tomó el Espíritu Santo y la tomaron ellos en concordancia, ¿verdad? Juntos, Espíritu Santo y los apóstoles están tomando la decisión. Por lo tanto, la Sagrada Escritura te lo está mostrando como una persona que piensa y que toma decisiones. Si te vienen a decir que no, respeta sus posturas, pero nosotros nos ajustamos a lo que diga la Biblia, ¿verdad? Y lo que no diga la Biblia, nuestros respetos, ¿verdad? Nuestros respetos. Entonces, eso es lo que nosotros en la Iglesia Católica profesamos. Un solo Dios, tres personas. Bueno, estaría de más leerte también Mateo 28, 19, ¿verdad? La consigna, donde nuestro Señor manda a bautizar. Y no lo hace nada más en su nombre. Fíjate bien cómo dice. Dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nada más dijera, en el nombre mío que yo soy el Señor Jesús, pues entonces diríamos, entonces a lo mejor si de verdad no existe el Padre y no existe el Espíritu Santo. Porque después vamos a ver en Juan 17, 11 dice que sean uno como nosotros. Que todos nosotros, todos los seres humanos seamos uno, como el Padre y el Hijo en el Santo Espíritu. Que seamos uno, que sean uno, ¿verdad? Entonces, aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, son tres personas. Tres personas. Y siempre te lo vas a encontrar, ¿verdad? Siempre te lo vas a encontrar que habla del Padre, que habla del Hijo. Ahora vamos a ver nada más también ya por último de este tema, lo que es palabra de Dios. Vamos a ver Juan 17. ¿Cómo se dirige nuestro Señor Jesucristo a su Padre? ¿Verdad? Este capítulo es muy importante que lo leas. Yo podría decir que es como el corazón de toda la Sagrada Escritura. Es el diálogo, es un diálogo interno entre la Santísima Trinidad, ¿verdad? Cristo, que es movido por el Espíritu Santo y se dirige al Padre. Padre, que todos sean uno. Es como un diálogo entre la Santísima Trinidad. Y los apóstoles que están ahí como de escuchoncillos, ¿verdad? Pues son los que nos lo narran. Fíjate bien qué dice. Fíjate bien. Aquí nuestro Señor Jesucristo se va a dirigir al Padre Celestial. ¿Cómo se va a dirigir a Él? Se va a dirigir a Él como la segunda persona, con el tú. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona Él. ¿Sí? Segunda persona, fíjate bien. Vamos a ver desde el 20. Juan 17, 20. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Aquí es donde decimos, es el deseo de Dios Hijo, que todos sean uno. Aquí es donde decimos que todas las sectas protestantes no vienen de Dios, porque ese no era el deseo de Dios, que todos sean 260,000, o no sé cuántas sectas son. Que todos sean uno. ¿Cuántas iglesias católicas hay? Una santa iglesia católica, apostólica, romana, eterna, pura, perfecta, ¿sí? Entonces, no ruego solo por eso, sino todos, para que todos sean uno, como tú, segunda persona del singular, como tú, Padre, en mí y yo en ti, son uno en ellos. Aunque sean diferentes personas, son unos. Así también nos está pidiendo que todos seamos uno. ¿Qué es más fácil? ¿Que tres sean uno? ¿O que un montón de millones de gente sean uno? Para Dios es igual, ¿verdad? Y está rogando porque seamos uno. Uno, la unidad de la iglesia, ¿verdad?
para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, como que tú en mí y yo en ti. Pues eso sí, hasta allí llego, ¿verdad? Hasta allí llego, de allí yo no me atrevo a hacer elucubraciones, te voy a ayudar un poquito, nada más un poquitito te voy a ayudar, te voy a decir una frase y te la voy a poner un poquito con la Sagrada Escritura para que te sea más fácil aceptar el dogma de fe, no entender. Lejos de mí que yo te diga que te voy a ayudar a entender. ¿Sí? Fíjate bien, eso es nada más para ayudarte un poquito a aceptar el misterio de un Dios y tres personas. Te voy a dar una frase. No te pido que te la aprendas, es muy difícil, aquí estamos hablando de cosas poquito más elevaditas, ¿sí? Vamos a pensarlo así, ¿verdad? Que el Padre es el pensamiento, el Hijo es el verbo, es la palabra, y el Espíritu Santo es el amor de los dos, ¿sí? El Padre que ama al Hijo con un amor de Dios, el Hijo que ama al Padre con un amor de Dios. Es tan potente ese amor que genera una tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Acuérdate, esto no existe en la Biblia, te soy claro, ¿verdad? Es nada más para ayudarte a que no choque este dogma de fe, porque lo tienes que creer, hermanito, ¿sí? Entonces, dicho de esa manera, te voy a decir esta frase, dicho de esa manera, el verbo, Cristo, el verbo conoce al pensamiento y el pensamiento conoce al verbo, comunicándose a él con sus tesoros, haciéndolo partícipe de sí mismo. El amor estrecha los lazos, haciendo de ellos una sola perfección. Es la Trinidad que se ama, que divinamente se forma, se genera, procede y completa. ¿Sí? No intentes aprendértela de memoria y menos tratar de entenderlo. Estamos hablando de cosas un poquito más elevaditas. Otra vez, el verbo conoce al pensamiento y el pensamiento conoce al verbo, comunicándose a él con sus tesoros, haciéndolo así partícipe de sí. El amor estrecha los brazos, haciendo de ellos una sola perfección. Es la triada que divinamente se forma, se genera, procede y completa. ¿Sí? Ya sé que te suena difícil, entonces fíjate bien. ¿Qué podemos decir entonces? El verbo conoce el pensamiento y el pensamiento conoce al verbo. Eso es un texto bíblico. Vamos a ver. Juan 7:29. Fíjate bien. Dice, ¿qué dijimos? El verbo conoce al pensamiento y el pensamiento conoce al verbo. Juan 7:29. Yo le conozco porque vengo de él, porque procedo de él, dice la mayoría de las Biblias. Yo le conozco porque procedo de él, y él es el que me ha enviado. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Que nuestro Señor Jesucristo procede de Dios, procede, por eso decimos, lo comparamos así nada más, lo comparamos, para poderlo un poquito aceptar y que no choque con nuestra mentalidad. Dios Padre es el pensamiento genera el verbo, la palabra. Por eso decimos, ¿desde cuándo existe la palabra? ¿Fue creada? ¿Qué es crear? Crear es sacar de la nada. ¿Salió de la nada? ¿Verdad que no? No, tu palabra no sale de la nada, sale de tu pensamiento. Acá está la idea, acá está el pensamiento, y el pensamiento genera la palabra. Por eso decimos que procede del Padre. ¿Cómo dice?
Yo le conozco porque vengo de Él, o sea, procedo de Él. El Hijo procede del Padre. ¿Sí? Y el Padre, el Hijo, conoce al Padre. El Padre conoce al Hijo, es su palabra, por eso son eternos. Esto nos ayuda a entender que que en Dios las tres divinas personas son eternas. Porque si el Padre, que es el pensamiento, hubo un momento en que no tenía palabra, entonces estaba mudo, entonces no era pensamiento porque no tenía la idea, no tenía la palabra, ¿verdad? No podemos decir que lo creó, porque entonces tuvo que estar un momento en que Dios era mudo, porque Cristo es la palabra del Padre. Entonces, si hubo un momento en que no había la palabra, entonces Dios era mudo y luego comenzó a hablar. Pero eso ya choca contra Santiago 1:17. En Dios no hay cambio ni sombra. Dios es el que es, en Él no hay cambio ni sombra, es el eterno presente. Por lo tanto, no estuvo un tiempo mudo. Entonces, ¿desde cuándo existe la palabra? Desde que existe el pensamiento. ¿Y desde cuándo existe el pensamiento? Desde toda la eternidad, si no, no sería Dios. Entonces, la palabra procede del Padre, del pensamiento. Por eso es que la palabra es eterna y por eso es que es Dios y por eso es que no podemos decir que es creado y por eso es que en Juan el verbo procede del pensamiento, ¿verdad? El pensamiento genera al verbo, la palabra. Por eso dice Juan 14:18, el Padre es mayor que yo. Porque del Padre procede el Hijo. Es la palabra que procede del pensamiento, ¿verdad? Entonces ya tenemos al pensamiento y la palabra. Ya tenemos al Padre y al Hijo. Entonces el Hijo dice, ¿qué nos dice el versito, la frasecita que te dije? El Verbo conoce al pensamiento y lo ama, ¿verdad? Es un amor instantáneo. ¿Cuánto tardó en amarlo? Nada, solamente lo vio. El Padre, el pensamiento, conoce al Verbo. Y es un amor inmediato porque es su Hijo, lo ama. ¿Cuánto tiempo tardó en amarlo? Nada, nada. Inmediatamente surge al mismo tiempo que surge la palabra, surge el amor. Y el amor es el Espíritu Santo. Es tan fuerte el amor que tiene el Padre por su Hijo que se chocan entre los dos y ¡pum! Aquí se hace un destello de luz grandiosa que es una persona. Tiene una entrada de acá y tiene una entrada de acá, por eso parece como si fuera un espíritu, como si fuera una paloma, ¿verdad? Por eso baja en forma de paloma, porque es como un choque fuerte de amor, ¿sí? Entonces, ¿cuándo surgió el Espíritu Santo? ¿1000 años después? No, surge inmediatamente, en cuanto existe el pensamiento, existe la palabra y ¡pum! Inmediatamente existe el Espíritu Santo en el mismo instante. Por eso es eterno el Padre, por eso es eterno el Hijo, por eso es eterno el Espíritu Santo. Antes de mí no hubo otro Dios, después de mí no habrá otro Dios. Y no hay otro Dios, ¿verdad? Por eso dice, es una persona, es un... espérame un poquito. ¿Qué dice Isaías 45:5? No hay otro Dios fuera de mí, es el mismo Dios. Después la frasecita que te dije, el verbo conoce al pensamiento y el pensamiento conoce al verbo y se comunica a él con sus tesoros, ¿sí? Por eso dice Cristo, todo lo recibí de mi Padre, todo lo que tiene mi Padre es mío. Porque Dios Padre que lo genera se comunica a él con su grandeza, con su santidad, con su omnipotencia, ¿verdad? Todo, con todos sus tesoros se comunica a su Hijo. Entonces el Hijo se comunica también, recibe del Padre toda esa perfección del Padre, ¿sí? Y como se comunica al Hijo, entonces el Padre lo hace partícipe de sí. El Padre es mayor que yo, ¿sí? Y entonces viene el Espíritu Santo como ese amor de ambos. Una persona que ama a ambos, ¿verdad? Es el amor de los dos, ¿sí? Entonces tiene como si fueran dos alas que son su procedencia. Por eso dice, el amor estrecha los lazos, los abraza. Ahorita si lo podemos te lo escenifico un poquito.
El amor estrecha los lazos, haciendo de ellos una sola perfección. Déjate lo escenifico. Vamos a tratar de escenificar un poquito esto. Mi esposa simboliza al Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Este es mi hijo, el más chiquito. Está re bonito. Entonces, fíjate bien. ¿Qué dice qué te dije? El verbo conoce al pensamiento y el pensamiento conoce al verbo. El amor estrecha los lazos. A ver, estrecha los lazos, abrázanos. Abrázanos a los dos, júntanos, únenos. ¿Sí te fijas? Estrecha los lazos, haciendo de ellos una sola perfección. Yo que amo a mi hijo, quisiera, de tanto amor que siento por él, quisiera hacerme uno con él. Como tenemos materia, no nos podemos fundir en uno solo. Pero como Dios es Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces ellos sí pueden fundirse en uno solo. Y eso es por el Espíritu Santo que los une a ambos, haciendo de ellos una sola perfección. Es la triada que divinamente se forma, se genera, procede y completa. Y de esa manera está completa la Santísima Trinidad. ¿Verdad? Bien, váyanse a comer. Váyanse a comer. Bueno, entonces ya te lo mostré de esa manera, ¿verdad? De esa manera, el amor estrecha los lazos y hace de ellos una sola cosa, porque se funden, son espíritus. Y el que lo ve desde fuera, ¿cuántos ve? Uno solo. Y allí sí, de esa manera puedes aplicarle todos los textos que quieras, ¿verdad? Y no va a haber contradicción. No hay más que un solo Dios, son tres personas. El Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Padre es mayor que el Hijo procede del Padre, ¿verdad? Como la palabra procede del pensamiento, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de los dos, ¿verdad? Procede del Padre y procede del Hijo. Entonces son tres personas tan perfectas, es un fuego de amor que se funde en un solo ser, un solo Dios y tres personas, ¿verdad? Y ahí podemos ponerle muchos textos, ¿verdad? Y de esa manera pues, nos puede ayudar pues para que no choque contra nuestra mente, ¿verdad? El Padre envía al Hijo. Es Dios el Padre, es Dios el Hijo viene a la tierra sin perder la gloria de su divinidad, ¿verdad? Sigue siendo Dios, sigue estando en el Padre, por eso dice, o no crees que el Padre, que yo estoy en el Padre, cuando le dice Tomás, o quién sabe quién, Tomás, pues muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Qué le contesta nuestro Señor Jesucristo? Tanto tiempo tienes conmigo y aún no me conoces, pues es la misma esencia. Dios es amor, el Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. Tanto tiempo tengo contigo y aún no me conoces. El que me ha visto al Padre. Dios es amor, ¿verdad? Y es la misma sustancia. El Padre y yo somos una misma cosa. ¿Dónde dice eso? Por aquí lo tengo anotado. ¿Qué dice? Juan 10:30. Dice, yo y el Padre somos uno. También el Santo Espíritu. Yo y el Padre somos uno. Es la triada que divinamente se forma, se genera, procede y completa. Por eso dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. La palabra hace la voluntad de del pensamiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es la fuerza de ambos. El amor de los dos es el que Dios nos envía a nosotros. Con esto te puede ayudar, porque ahora también, otro texto también muy, pues bastante fuerte, ¿verdad? El de Hebreos. Ahora vamos a aplicarle a esta misma idea, vamos a aplicarle Hebreos 1:3. Fíjate bien que dice Hebreos 1:3, dice, el cual, Cristo, siendo resplandor de su gloria e impronta de su substancia. ¿Qué quiere decir resplandor de su gloria? Dos cosas que forman una sola, ¿verdad? Una gloria que resplandece, el resplandor es parte. Si no estuviera la gloria, no estuviera el resplandor. O no podemos decir que el resplandor, que resplandece y no hay resplandor. O es la impronta de su substancia.
La impronta quiere decir como una manifestación, una copia, o otra parte de sí, de su propia substancia. Dios fundido en amor, por eso Dios es amor. Y entonces sí, ¿desde cuándo existe el amor? Desde toda la eternidad. Entonces sí, Dios es amor, el Padre es amor que ama al Hijo, el Hijo es amor que ama al Padre y el Espíritu Santo es el amor de ambos que los funde en una sola persona, en la Trinidad de una sola substancia. Y de esa substancia es el Padre, tiene esa substancia, el Hijo es esa substancia y el Espíritu Santo es esa substancia. Por eso dice Hebreos 1:3, dice, e impronta de su substancia. Pues nosotros en el credo antes decíamos consubstancial al Padre, son la misma substancia. Son la misma substancia, por eso decíamos consubstancial al Padre. Ahora ya se nos coló esa, yo digo que es una herejía, ¿verdad? Porque dice, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres. Yo pienso que esa es una herejía porque eso es como rebajar la grandeza de lo que es la esencia de Dios. Porque de la misma naturaleza que soy yo, es mi hijo, que acabamos de poner aquí junto a ustedes, ¿verdad? Somos de la misma naturaleza, igual mi esposa, somos de la misma naturaleza, pero no somos la misma substancia. Y la Sagrada Escritura dice que los tres son una sola substancia, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, la impronta de su substancia. Otra representación, otra parte de la misma substancia del Padre es el Hijo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, el Padre y yo somos una sola cosa. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como Hijo unigénito del Padre, eterno, Dios eterno como el Padre. Existe desde que existe el Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, eterno, Dios, existe desde que existe el Hijo y existe desde que existe el Padre, ¿verdad? Porque procede de ambos. Por eso Cristo nunca dice yo procedo del Espíritu Santo, dice yo procedo del Padre. Y el Espíritu Santo, si nos tuviera que decir, él diría yo procedo del Hijo y del Padre, procede de los dos, ¿verdad? De esa manera, bueno, te estoy dando un tip para que puedas, para que no choque contra ti esta idea de la Santísima Trinidad. Y después nos dice Juan 17:21, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Luego dice el versículo 23, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno con nosotros. Es algo que nos invita a la Santísima Trinidad. Es algo grandioso, que no vamos a entender, yo creo que hasta que estemos en el cielo, podríamos entender la magnitud del amor de Dios. A Dios comprenderlo francamente, yo pienso que nunca lo comprenderíamos en su plenitud, porque sería abarcarlo, y aunque estemos en el cielo, ¿verdad? Y aunque diga San Pablo, entonces lo veremos seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, pero nunca dice seremos igual a Él. No, entonces nunca, yo pienso que nunca lo podríamos abarcar. Por eso es que te invito, hermanito separado, hermanito protestante, te invito a que seas humilde, ¿verdad? A Dios nunca lo puedes abarcar. Dios es infinito, Dios es inmenso. Tú eres un pocito de agua. ¿Cómo va a caber Dios en ti? Es ilógico, hermanito, es una tentación del enemigo, ¿verdad? Y de ahí pues ya ves que se derivan muchas herejías y blasfemias contra el Espíritu Santo. Ten cuidado con eso. Y tú, hermanito católico, pues esa es una forma pues de ayudarte a entender. Ten cuidado, limítate a lo que la Sagrada Escritura te lo diga. Toma como palabra de Dios lo que te diga la Sagrada Escritura. Toma por verdad lo que te diga la Sagrada Escritura y lo que te diga el Sagrado Magisterio de la Iglesia, ¿sí? Cuando algo sea difícil de entender, ¿qué tiene más importancia? ¿Qué tiene más peso? El Sagrado Magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, no la Biblia. Si algo no entiendes de la Biblia, no estoy diciendo que es mentira, pero si algo no entiendes de la Biblia,
y lo entiendes como te lo diga el magisterio de la iglesia, hazle caso al magisterio de la iglesia. El fundamento de la verdad no es la Biblia, es el sagrado magisterio de la iglesia, ¿verdad? Ya luego te lo mostraré. De todos modos, el que tenga duda de eso, pues abajo les puedo poner ahorita el texto, ¿verdad? Donde dice la Biblia que la columna y base de la verdad es la iglesia y no la Biblia, ¿verdad? Bien, pues eso ha sido todo, hermano. Entonces espero que te sea de mucha utilidad estos videos. No olvides darle like a la página. Me interesa más que le des like a la página para que me ayudes a evangelizar. Dale like a la página. Te ayudará a entender, te ayudará a aceptar muchas cosas, te ayudará a fortalecerte en tu fe. Esa es la intención, que te fortalezcas en tu fe, que tengas más firmeza en lo que tú crees, ¿sí? Te estoy dando textos bíblicos, ya viste que sí dice que es un Dios y 3 personas. Acéptalo con toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad? No le creas a los falsos pastores que vienen en el nombre de alguien que no es Dios, a quererte tumbar tu fe y desviarte de Dios, llevarte a la herejía y finalmente llevarte a la apostasía, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Lo vamos a estar viendo, ya lo vimos un poquito, pero lo vamos a estar viendo en otros videos más próximos. Bien, pues es todo. Enhorabuena, esperemos que te haya servido y de mi parte pues un saludo para todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.